Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad nosotros vamos a revisar algo que es tremendamente fundamental para el trabajo de engastado y que es básicamente la preparación de nuestros buriles. En esta oportunidad nosotros vamos a preparar un buril de tipo onglet. Vamos a acercarnos un poco a esto para que lo podamos revisar bien. Esto es un buril de tipo onglet. Pueden ver su forma, que es un poco almendrada. En este caso se trata de un buril número 1, onglet, que es muy angosto. Luego desde este número se van haciendo más grandes, o sea, el número 1, número 2, 3, 4, 5 y creo que llegan hasta el número 6, al menos de las líneas más comerciales. Y luego desde el 0, o sea, tenemos el número 1, luego tenemos el doble 0, los números comienzan a descender y a hacerse un poco más fino, pero siempre acompañados de un guión y un 0. Por ejemplo, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, y entendiendo que a medida que va aumentando este número, por ejemplo 4, 0, se va haciendo cada vez más angosto nuestro buril. Entonces, esta es la presentación. Vamos a poder enfocar bien ahí, perfecto. Esta es la preparación de base, perdón, la presentación de base. Así viene un buril desde la tienda. Nosotros podemos básicamente desprender dos partes desde esto, que es la parte que se monta en el manguito y la parte, en este caso, que tiene la forma del buril. En este caso es un buril de serie, por tanto, toda la extensión de su cuerpo es útil, salvo que muchas veces algunos buriles, a medida que se van acercando a su base, se van haciendo más débiles el metal, ya que solamente una parte de esta tiene el temple y más abajo se van haciendo mucho más blandos para poder, de hecho, trabajarlos en una amoladora. ¿Qué vamos a necesitar para preparar nuestro buril? Bueno, un buril, una piedra de amolar para poder rectificar algunas cosas que tenemos que hacer en el cuerpo del buril, un manguito, idealmente el mango más pequeño que podamos encontrar en el mercado, ya que generalmente los buriles son bastante extensos, son bastante largos cuando son nuevos. De hecho, hay algunos que son incluso un poco más largos que esto. Esto aproximadamente debe tener unos 10 o 15 centímetros. Vamos a utilizar aquí una reglilla. Aquí podemos ver 10 centímetros. Hay algunos incluso, como les comento, que pueden ser incluso un poco más largos. Además de ello, vamos a tener un pequeño disco diamantado. Esto, si es que nosotros tuviésemos la necesidad de cortar un poco la extensión de esto, o en algunos casos dividir el buril por la extensión tan amplia que tienen. Una pequeña broca. En este caso es una broca o mecha de 2 milímetros, con la cual nosotros vamos a expandir un poco el tamaño de la perforación para no forzar tanto cuando nosotros montemos el buril en el manguito. Si nosotros forzamos demasiado la madera, puede llegar a romperse, así que hay que ser cuidadoso con eso. Nosotros vamos a hacer un canal siguiendo más o menos la forma del buril. En este caso, podemos ver aquí que esta broca tiene aproximadamente el mismo ancho, idealmente que sea un poquito menor o esté dentro de este rango, porque luego la idea es forzar lo menos posible para que ingrese esto en el manguito. También tendremos un marcador permanente que nos va a ayudar a poder, en este caso, dibujar una preforma más o menos de los cambios que nosotros vamos a tener que hacer en el buril. Y bien, y adicional a esto, a las herramientas con las que vamos a trabajar para poder darle la forma a nuestro buril, tendremos agua. Agua templada, no es con ninguna característica especial, es agua del grifo o de la llave, como decimos en Chile, y que esto va a estar obviamente a temperatura ambiente. La idea es que no esté extremadamente fría para que no exista de hecho un shock térmico en el buril.
Lo vamos a tener aparte porque nosotros vamos a tener que estar mojando permanentemente el buril aquí para que obviamente no se dispare la temperatura y no se dañe el templado que ya tiene el metal. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a realizar? Una de las características que nosotros siempre encontramos en los buriles es que estos tienen este diseño en su punta. Vamos a ubicar muy bien aquí para poder dibujar. Tienen un pequeño sacado en su punta, el cual no es una función estética. Esto es una función que responde básicamente a la cantidad de metal luego con la que nosotros vamos a tener que trabajar. Cuando nosotros luego tengamos que darle filo a nuestro buril o tengamos que pulir las paredes, porque ustedes como pueden ver aquí, las paredes de nuestro buril están llenas de rayitas, tienen muchas líneas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pulir estas paredes para que tengan un buen brillo, el cual luego cuando nosotros cortemos se va a traspasar al metal. Así que en ese sentido es que nosotros tenemos que retirar la mayor cantidad de metal para que luego nosotros tengamos que trabajar mucho menos cuando tengamos que realizar estos procesos. Lo mismo pasa en la cara frontal, para poder luego mantener este ángulo que viene de fábrica, que es aproximadamente 45 grados, es que también nosotros necesitamos menos metal, que es mucho más fácil de poder trabajar en esas condiciones. Entonces, nosotros vamos a comenzar a trabajar con nuestra piedra de amolar. Vamos a hacer foco acá. Y nosotros vamos a trabajar en nuestra piedra de amolar y vamos a ir mojando. Importante siempre utilizar gafas de seguridad, dependiendo del tipo de acero, aunque lo ideal y sería lo recomendable, siempre utilizar una mascarilla para protegernos de la inhalación de partículas de metal. Hay algunos buriles que tienen cobalto y hay que ser cuidadoso con la inhalación de ese tipo de metales. Esta piedra molar, bueno, es un motor bastante suave en cuanto a su funcionamiento, así que el proceso puede ser un poco más lento, así que hay que ser cuidadoso con ellos. Hay equipos que tienen más torque, que tienen mucha más fuerza, por tanto nosotros debemos ser cuidadosos en estar permanentemente regulando la temperatura con nuestros dedos. Es esta una de las razones por la que no hay que utilizar guantes para realizar este tipo de proceso. Probablemente muchos van a decir que es peligroso no utilizar guantes, pero a veces la utilización de ellos puede ser aún más peligroso porque pueden atraparse en la piedra molar y si esta piedra, si este motor tiene mucha potencia, podría atraparle una mano. Así que hay que ser bastante cuidadoso. Es más fácil tener cierta distancia y cierta precaución cuando nosotros trabajemos con esto que nuestros guantes, especialmente cuando son mucho más grandes que nuestras manos, se puedan tomar en esta estructura. Así que siempre mucho cuidado, gafas de seguridad y por sobre todo algo para protegernos también nuestra vía respiratoria. Entonces, yo estoy utilizando gafas de seguridad. Vamos a comenzar. Este motor funciona bastante suave, así que voy a detener un poco el motor para poder hablar. Una de las veces que nosotros preparamos este tipo de material
cometimos el error de estar hablando mientras el motor estaba funcionando. Entonces muchas cosas no quedaban bastante claras. Bueno, yo voy a desgastar esta pieza, el buril, hasta donde tengo marcada la línea. De hecho, voy a tratar de marcar por sobre ella. Bueno, ustedes van a ir viendo paso a paso el proceso, así que no va a quedar espacio a dudas con respecto a ello. Y voy a ir desgastando poco a poco el buril hasta llegar más o menos a esta línea. Voy a tratar de situarme más o menos en el centro de esta línea y voy a avanzar hasta acá. No es necesario que sea la extensión que tenemos en este caso aquí, que es aproximadamente 1 centímetro o algo más, 15 milímetros. A ver si esto está en cero. ¿Sí? En este caso, desde la punta hasta donde termina mi marca son aproximadamente 23 milímetros. No es necesario que sea estrictamente esto, incluso puede ser mucho menos. Lo importante es que quede un pequeño corte aquí que nos permita tener cierto espacio libre aquí para nosotros poder trabajar en ese espacio del buril. Y obviamente haciéndolo más extenso, tenemos que recurrir menos veces a realizar este mismo proceso. Muchas veces no se tiene o no se dispone de una piedra molar, entonces uno probablemente va a algún taller donde pueda realizar este proceso y trata de avanzar lo más posible. Ahora, no hay que exagerar esto, no hay que excederse, porque esto también puede debilitar el metal. Hay que ser cuidadosos incluso con el tipo de acero con el que esté trabajando. En este caso es un buril de acero HSS, el cual nos permite extendernos incluso un poco más porque no es un acero débil. De hecho, es un acero bastante flexible. A diferencia, por ejemplo, de los aceros que contienen cobalto o los que son de carburo de tungsteno, que tienden a ser bastante más duros y por tanto bastante menos flexibles. Entonces se pueden quebrar si nosotros nos extendemos demasiado con este pequeño corte. Así que podemos dejarlo hasta acá o incluso un poco más corto. Ahora, muy importante, yo, independiente que si siento o no que esto se pueda calentar, porque esto es muy al tacto, por eso mi mano está cerca aquí de la zona donde estoy trabajando, para poder detectar los cambios de temperatura. Aún cuando yo no detecte un cambio de temperatura, yo mojo mi buril para mantenerlo siempre a una temperatura muy baja. Voy a continuar, voy a avanzar en esto. No quiero hacer ningún tipo de corte en el video para que quede muy claro y no exista duda al respecto del proceso. Y si tengo algo que explicar con respecto al proceso, voy a detener el equipo y voy a poder explicarles con más detalle lo que yo estoy realizando o mostrarles cómo va avanzando esto. ¿Ok? Continuamos entonces. Como les comentaba al comienzo, este motor no es muy potente. Funciona bastante bien, siento que es un motor bastante estable para poder trabajar y que no existe tanto riesgo de que uno pueda tener un accidente con ello. Me detuve para explicarle un poco de que, bueno, una de las formas en que nosotros también podemos controlar la temperatura, además de esto, de mojar el buril, es que nosotros vemos el agua que está sobre ella y podemos notar cuando ésta se va secando. Entonces eso es un claro indicador de que la temperatura va aumentando. Entonces, muchas veces yo sigo trabajando, no tengo un ciclo constante
enfriar el metal porque yo veo que hay agua sobre él. Y si hay agua sobre él, significa que hay agua que no se está evaporando y por tanto eso significa que la temperatura está bastante baja. Así que eso es un indicador. No hay que tener como un cierto ciclo repetitivo de 3 segundos en la moladora, 1 segundo en el agua. No es necesario tan así. Es algo que uno va detectando incluso al tacto. Importante tampoco no pasarse un poco con esto del uso del agua. Recuerde que estamos trabajando con una herramienta eléctrica, por tanto el agua y la electricidad creo que todos tenemos muy claros que no son amigos. Bien, vamos a acercarnos un poco acá para poder revisar las condiciones del buril. Aquí ya pueden notar que nosotros, bueno, utilizamos un marcador permanente. Eso es importante para poder notar bien el avance de nuestro trabajo. Yo al menos desgasté o desbasté la mitad del buril. Realmente, insisto, no hay que exagerar mucho esto, no hay que debilitar demasiado la estructura porque independiente de que es un acero bastante flexible, puede existir algún problema estructural en la preparación del metal, de la fabricación de él, que puede estar que en alguna parte probablemente tenga cierta debilidad y pueda romperse. Se dan casos, de hecho hay material bibliográfico sobre ello, así que hay que ser cuidadoso de no exagerar y dejar demasiado debilitada también la estructura. No estoy claro si es que existe la posibilidad de que esto se doble durante el trabajo,
pero tampoco en ello, y considerando eso, la idea es de gastar tanto en metal que se haga extremadamente flexible y por tanto se pueda romper. Así que nosotros vamos a desgastar en este caso hasta la mitad. Pueden ver que es, bueno, aquí hay un tema estético, uno podría dejarlo de manera un poquito más burda, más fea en la parte superior, pero generalmente se trata de dejar una terminación muy opaca. Esta parte no hay que brillarla porque nos favorece, de hecho, el trabajar con un equipo que esté muy brillante, con una herramienta, porque muchos colegas trabajan con optivisor o trabajan con microscopio y trabajar en una amplificación muy grande significa una luz que va a estar permanentemente molestando en nuestro proceso de trabajo. Así que esto es, en primer lugar, lo que nosotros vamos a realizar, es limpiar, en este caso, reducir la cantidad de metal de la punta. Y bueno, a medida que esto se va a ir desgastando con el uso, nosotros vamos avanzando con ello, eh, dependiendo obviamente del uso que le demos. Esta muesca que nosotros hicimos en la entrada del buril probablemente nos dure meses. Va a depender mucho del volumen de trabajo, pero generalmente esta cantidad de metal es bastante grande y si uno probablemente está recién comenzando en el oficio de engastador, probablemente este espacio que nosotros desgastamos probablemente dure un año. Así que tampoco hay que afanarse en retirar tanto metal. Por eso les comentaba también que no hay que exagerar. Una cosa importante también es que, bueno, ustedes pueden notar que la parte superior es más ancha y se va haciendo obviamente más delgada hacia la base del buril. Por tanto, disipa mucho mejor la temperatura, se puede controlar mucho mejor en el proceso de desbaste. Pero a medida que nosotros vamos bajando hacia la parte más fina del buril, nosotros vamos a notar que la temperatura se puede disparar. Entonces aquí nosotros debemos estar atentos cuando nosotros vemos que la humedad que queda sobre el buril se vaya secando muy rápido o, en este caso, vamos detectando si hay exceso de temperatura cuando nosotros estemos trabajando sobre el buril. Con nuestros dedos lo van a sentir inmediatamente cualquier cambio de temperatura que sea brusco. Va a depender también mucho de la potencia del motor con el que estemos trabajando. En este caso es un motor con un torque bastante débil, de hecho es un motor de 120 watts, por tanto es un pequeño motor, de eso es pequeñísimo. Es un motor para trabajar, motor de mano, de hecho, de mano comilla, me defino que es como de sobremesa, algo muy pequeñito. Entonces funciona bastante bien para este tipo de trabajo y es bastante móvil, especialmente cuando nos vemos limitados de espacios. Entonces, esto es lo primero que nosotros realizamos. Tenemos listo nuestra cara frontal, perdón, la parte más cercana hacia nosotros del buril. Ahí, perdón, me van a disculpar un poco con esto del enfoque. Y nos queda en este caso preparar la parte trasera, la que va a ir montada a nuestro manguito. ¿Cómo nosotros vamos a determinar si tenemos que cortar metal o si simplemente lo que vamos a hacer a través de la misma piedra molar, hacer una punta para que se clave, igual como si fuese un clavo, en el manguito de madera que nosotros tenemos preparado? Vamos a alejarnos un poco. Una cosa fundamental, y lo hemos explicado algunas veces, es que el buril tiene que estar cómodo dentro de nuestra mano, no afuera. No, esto no debe estar así porque lo que implica es que nosotros cuando trabajemos vamos a tener que ejercer mucha fuerza para apretar, para sostener esto dentro de nuestra mano y poder trabajar. Y es menos eficiente, de hecho, poder trabajar así porque nuestro buril se va a ir escapando si no tenemos la fuerza necesaria para tomarlo. Entonces, la idea es que nuestro buril quede dentro de nuestra mano y nuestros dedos lo más cerca de la punta, de una manera que sea cómoda. De hecho, que nuestros dedos estén un poco recogidos, pero cerca de la punta. Entonces, yo puedo notar acá, por ejemplo, de que a mí, de hecho, me queda un poco largo el buril. Es un buril, recuerden que tiene 10 centímetros. Por tanto, yo debo determinar cuánto, en este caso,
en casos bien particulares, estoy haciendo en este caso un cálculo en base a mi mano, yo seguramente voy a tener que cortar un poco, porque necesito en este caso que el manguito esté dentro de mi mano y que esto esté bastante cómodo y cercano a mis dedos para poder trabajar bien. Mientras más cerquita esté de nuestros dedos, pero con los dedos un poquito recogidos, va a ser mucho mejor porque nos va a permitir movernos con bastante eficiencia cuando nosotros trabajemos en el metal. Entonces en este caso veo que mi buril está algo largo. Yo estoy calculando más o menos que si lo tomo dentro de mi mano, aún quedo algo alejado de la punta del buril, y eso que mis dedos están un poco estirados. Entonces yo quiero que esté un poquitito más junto a mí. Entonces yo creo que voy a tener que retirar, en este caso al menos la mitad de, en este caso, de la parte en este caso que va a ir montada en el manguito, para que el manguito más o menos quede como a esta altura. Luego entonces voy a tener que trabajar esta parte para hacer una punta que se pueda montar. Como pueden ver también, en este caso ya el buril traspasa un poco el largo del cuerpo de mi manguito y yo necesito que llegue más o menos a la mitad. No necesito que entre más que esto porque también puedo arriesgar de que con tanta presión sobre la madera, que esto va a ejercer de hecho presión hacia el exterior cuando se vaya introduciendo en el manguito, puede romperlos, puede partirlos. Entonces tiene que quedar cómodo esto, obviamente va a tener que entrar ajustado, pero no al punto de que pueda reventar la madera y romperlo. Así que lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro buril. Yo calculo aproximadamente para mí, para mi comodidad, de que voy a tener que retirar más o menos la mitad, así que voy a retirar más o menos por aquí. No me voy a situar exactamente en la mitad porque necesito crear una punta que se vaya a clavar luego en el manguito y luego yo voy a hacer un ajuste para que esto quede más o menos como de este ancho para generar en este caso una punta que se pueda clavar en el manguito. Voy a mantener esta forma, este ancho. Ten en cuenta que es en la base y en la parte superior tiene el mismo ancho, que es aproximadamente unos 2 milímetros, pero sí lo voy a dejar en este caso como una V. Lo voy a desgastar un poco en los costados, ¿sí? Apuntando, o sea, hacia la punta y un poquito también en los laterales para crear esta forma de V y que luego sea fácil de montar en el manguito. Pero lo primero que vamos a realizar es cortarlo. ¿Cómo lo cortamos? Bueno, como les comentaba, con un disco diamantado. Tratar de cortarlo con la moladora, si tienen una moladora potente, va a ir bien. Pero si es una moladora, como en este caso, que es una pequeña moladora de sobremesa, va a ser un trabajo bastante tedioso, se va a demorar mucho y para facilitar un poco el proceso lo podemos hacer con este tipo de discos que cortan bastante bien y muy rápido este tipo de aceros. No son muy buenos cortando otro tipo de aceros, como por ejemplo aceros de cobalto, M42 o carburo tungsteno. Pero para este tipo de aceros van bastante bien. Al menos nos va a facilitar gran parte del trabajo que tratar de hacerlo directamente con la moladora. Entonces vamos a preparar aquí el espacio de trabajo para montar este disco en un motor. De hecho, lo vamos a montar en este mismo motor. Bien, entendiendo que cada caso es muy particular y obviamente uno tiene que ajustarse un poco al tipo de herramientas con las que dispone, no me voy a tener mucho tiempo tratando de explicar un poco cómo funciona esto. Pero, bueno, este motor tiene un pequeño eje, una pequeña entrada que es como un cuadrado que se ajusta justamente a esta alambre que es cuadrado y que va montado en este caso en una extensión muy parecido como funcionan los motores como los Foreon. Entonces yo ajusto esto aquí, que tope en el fondo, y luego ajusto este terminal aquí. Vamos a ver que ajuste bien. Vamos a buscar cuál es el sentido del hilo. No utilizo mucho este equipo, así que me sorprende eso un poco. Bueno, era hacia mí
el giro del hilo. Y entonces yo monto esta pieza que es, insisto, como el principio de cómo funcionan los Foregon, como si fuese un motor colgante en este caso, pero en este caso bien particular es un motor de sobremesa. Entonces, aquí podemos ver que se transmite la energía obviamente del giro del motor por esta extensión o brazo flexible y se transmite en este caso a esta montura. Esto tiene una toma bien particular, así que esto hay que bloquearlo desde el interior y con eso uno puede girar esta pieza para poder desmontarla. Vamos a ver si es que puedo. Perfecto. Desmontamos muy bien esto y montamos nuestro disco diamantado. No es un disco caro, de hecho esto yo los compro a través de AliExpress, así que bueno, son tan económicos que uno puede comprar lotes de 10, 20, 30, 40 y si se llega a dañar uno o dos mientras nosotros realizamos el proceso, es relativamente económico, así que uno puede realizarlo de esta manera y se ahorra bastante tiempo. Así que bueno, esto quería detenerme un poco para mostrarles cómo montaba esto y cuál es cómo trabajo de hecho con esto. Entonces ahora voy a preparar el sector para poder luego ya comenzar a mostrarles cómo se corta en este caso el buril en la parte de la base. Bien, importante, siempre tenemos que fijarnos en el sentido del giro. En este caso pueden notar que el giro va en esta dirección. Por tanto, cuando yo trabaje, voy a trabajar desde atrás del buril hacia el frente y no desde el frente hacia atrás, porque esto implicaría de que si yo estoy en la parte superior, esta cosa puede escaparse hacia el frente. Entonces, siempre desde una posición segura de trabajo, nosotros vamos a estar trabajando con ellos. No son excesivamente peligrosos, sí, obviamente hay que ser cuidadoso con los cortes. Y en este caso, seguramente sería ideal utilizar una protección, utilizar guantes. Eh, bueno, yo en el sentido que tengo cierto control con el tipo de herramientas que estoy trabajando y siento que de alguna manera, a mi parecer, uno puede llegar a tener un poco más de control al no utilizar guantes, especialmente con estas herramientas que son muy pequeñas. Entonces, me tomo esta libertad, aunque insisto, no es lo recomendable. Yo siempre abogo por el uso de herramientas y protección, utilizar todas las medidas de seguridad, pero insisto que es un motor bastante pequeño, un motor bastante suave, que de hecho, si yo llego a tocar esta parte de acá, prácticamente se va a detener inmediatamente. Y como además uno puede regular la velocidad de giro de este equipo, tiende a ser un equipo que es bastante estable y de muy bajo riesgo. Entonces, vamos a ir probando poco a poco.
Entonces, bueno, aquí retiramos más o menos la mitad o un tercio probablemente de la parte que va montada en el manguito de madera. Esto es más que nada, insisto, para ajustarse más o menos a la medida con la que yo trabajo. Ahora pueden notar de que estando dentro de mi mano, mis dedos están muy cerca, de hecho un poco flectados, cerca de la punta. Eso significa que si yo monto en este caso luego el manguito, esto va a quedar con una pequeña extensión incluso por frente de mis dedos, pero lo suficiente para poder trabajar relativamente cómodo. Así que es súper importante esto, que ajusten el largo del buril. De hecho, hay buriles que son extremadamente largos, especialmente los de tipo cuadrado o los rombo, tienden a tener una extensión bastante larga. Hoy en día, los buriles, casi la gran mayoría, como se trabajan bajo asistencia neumática o tienes manguitos que son intercambiables para equipos que los puedes utilizar con los buriles de asistencia neumática, son buriles relativamente pequeños. De hecho, tengo uno acá a mano para que puedan ver. Entonces es mucho más fácil el tema del control del largo. Esto está prácticamente del mismo largo en que yo compré la barra. Entonces son aproximadamente unos 60 milímetros o 50 milímetros. No estoy muy seguro de la medida real de esto cuando lo compré recién, cuando venía la barra en blanco. Pero esto demuestra claramente de que son bastante más pequeños, entonces es mucho más fácil luego ajustarlos a una pieza de mano. Por ejemplo, como la que tengo acá, que es una pieza de mano intercambiable. Entonces yo monto mis buriles aquí. Entonces se ajusta de acuerdo al largo. Aquí tiene un freno aquí, un freno acá. Entonces me permite en este caso que el buril puede llegar incluso hasta muy adentro del alma de este manguito intercambiable. Entonces se ajusta muy bien al largo de mi mano. Y puedo montarlo obviamente dentro de el huequito que se forma entre mi mano. Aquí, bueno, lo monté al revés, esto es algo demostrativo y obviamente está topando en este punto. Por tanto, esto se puede hacer mucho más corto, seguramente llegaría a llegar hasta acá, al menos donde puedo marcar con mi dedo. Y van bastante bien. Pero en el caso de los buriles que son tradicionales, los que son de manguito de madera, nosotros tenemos que tener esta precaución de prepararlos para que se ajusten muy bien a nuestra mano. Hay que ser cuidadoso con ello porque muchas veces encontramos buriles que son extremadamente largos, por tanto extremadamente peligrosos, porque nuestra mano está muy alejada de la zona de trabajo, entonces nosotros no tenemos un punto de apoyo en la zona de trabajo. Y eso es lo primero que nosotros debemos evaluar, que nuestro buril y que nuestros dedos, de hecho, en el buril, estén muy cerca de la zona de trabajo para tener un punto de apoyo en ella. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá y mi zona de trabajo está cerca, yo tengo un punto de apoyo en ella. Pero si mi buril está por acá y yo estoy tratando de trabajar o flotando en el trabajo, existe mucho riesgo que si yo me deslizo o pierdo el control de la zona de trabajo, mi buril se escapa y se va obviamente a atacar mi mano no diestra, la mano que sostiene en este caso la pieza en la que esté trabajando, lo que obviamente va a traducirse en un accidente que puede resultar incluso a veces bastante grave. Eh, Eso básicamente. Bien, entonces tenemos esto listo. Yo voy a desmontar esta pieza, esta pieza flexible de mi motor y vamos a trabajar nuevamente con la moladora para darle en este caso la forma para poder montarla en el manguito. Nuevamente en nuestra moladora tenemos agua disponible siempre, pero en este caso no vamos a utilizar el agua para mantener una temperatura baja para que no se dañe el temple del metal. Vamos a tener el agua disponible cerca simplemente para evitar en este caso que se recaliente esto al punto que no podamos trabajar sobre él. Aquí no tenemos problema con variar la temperatura del metal, pues esta va a ser la parte en este caso que no va a tener contacto con el metal. Así que no hay ningún problema que se vaya a alterar el temple si es que tuviese un temple muy alto, que muchas veces, insisto, algunas series de buriles vienen templados desde A hasta B,
pero hay algunos que están en un punto medio, de hecho, desde donde terminan aproximadamente, pero muchos se comienza a sentir que hasta cierto largo ya comienza a debilitarse el metal. Esto nosotros lo notamos porque cuando comenzamos a trabajar con él, cuando vamos más o menos terminando el buril, notamos que tenemos que estar preparándolo permanentemente, que se va perdiendo el filo o va perdiendo el brillo de manera muy regular. Y esto justamente responde al hecho de que el metal ya es bastante más débil en esta zona. No de manera, en el fondo, que sea algo que afecte demasiado nuestro proceso de trabajo, pero sí uno va notando estas pequeñas sutilezas, especialmente cuando ya uno puede llevar cierto tiempo trabajando con buriles, comienza a notar, de hecho, la diferencia incluso en buriles de la misma marca, con las mismas características, y de hecho, bueno, es mucho más notorio con marcas distintas, aunque el buril presente las mismas características y esté diseñado con el mismo acero. Eso depende mucho a veces con las fórmulas que se preparan o con los procesos en los que se preparan los buriles. Bien, entonces voy a desgastar esto. Voy a realizar una forma de V. Esto va a tomar probablemente un poco más de tiempo, aunque el hecho de que no tengamos que enfriar el metal va a facilitar el proceso. Pero vamos a realizar primero esto, desgastando los laterales, y luego vamos a tratar de también adelgazar un poco esta parte, al menos la entrada, para que pueda facilitarse el proceso cuando nosotros tengamos que clavar nuestro buril en el manguito de madera. Entonces lo vamos a tratar de hacer lo más cerca. No hay problema que se dañe un poco el metal acá, me refiero a que cambie el temple en relación a toda la estructura, porque de hecho, bueno, con el largo de este buril, les aseguro que tenemos buril para un par de años trabajando sin ningún problema. Entonces, vamos a comenzar con el desbaste. Voy a, si es necesario, como les comentaba, hacer silencio por algún motivo. Yo voy a detener el equipo y les voy a ir contando un poco del proceso. Les recuerdo siempre todo lo que tenga que ver con seguridad, gafas de seguridad, súper importante eso, y utilizar una mascarilla.
mucha vibración, pero lo importante es que vayamos avanzando en este proyecto, ¿cierto? Bien, aquí pueden ver que yo prácticamente copié la forma que tenía al comienzo el buril. Obviamente era bastante más largo, pero copié un poco esta forma como de V, desgastándola lo suficiente para que esto llegue a entrar sin ningún problema en nuestro manguito. Obviamente aún nos queda un poco más que desgastar, está un poco ancho de hecho, creo. Lo importante es que esta parte pueda entrar en este espacio, aunque estamos más o menos dentro de la medida. Lo importante es que no vaya a golpear las paredes, aunque las paredes son de bronce, así que no hay ningún problema con que el mismo metal vaya expandiendo el bronce hacia los costados. Entonces vamos a desgastar un poco más y luego vamos a trabajar un poco en los laterales para poder crear esta suerte de punta para que sea mucho más fácil el acceso del manguito en el metal. Entonces voy a desgastar un poco igual los laterales aquí para que sea mucho más fácil la entrada del cuerpo, en este caso la base del buril, en el manguito. Bien, tenemos todo ok. Vamos a situarlo en una posición que podamos trabajar bien, cómodo siempre. Entonces, aquí podemos ver que quedó una suerte de efecto, oh, a la enfermería. Bueno, eso es importante tener en consideración que los buriles igual tienen bastante filo independiente de que no estén preparados, especialmente los que son de cuerpo bastante angosto. Entonces, yo lo que preparé aquí fue una base con forma de clavo de tren, la forma que es un poco más ancha acá y se va haciendo más angosta hacia la punta. Desgasté un poco los laterales, los cantos muertos, como le denominan a algunas personas, para que esto facilite de hecho mucho el ingreso de el cuerpo, en este caso de esta parte que nosotros necesitamos que entre en el manguito del buril, y esto va a hacer que se deslice bastante bien. De hecho, nosotros podemos ayudarnos un poco utilizando algo de cera, utilizar un poco de cera virgen o en este caso cera de abeja, la cera virgen es la cera de abeja, o frotarlo directamente en un trozo de vela. Esto va a ayudar a que el buril se deslice con mayor facilidad dentro de la madera. Esto nos va a debilitar el hecho de que esto al ingresar en la madera luego se salga por sí solo. La expansión, en este caso, que va a generar el buril en la madera, va a ser lo suficientemente fuerte, va a ser hecho, de hecho como una cuña dentro del metal, del manguito, perdón. Así que esto no se va a salir absolutamente con nada. Tampoco queda extremadamente ajustado esto al punto que luego uno no pueda retirarlo. De hecho, va a llegar un momento que probablemente nuestro buril se va a hacer incómodamente corto. Vamos a estar con nuestros dedos prácticamente encogidos dentro de nuestra mano. Todavía imaginemos que está como hasta esta medida. Entonces va a ser un poco incómodo entre el manguito y tratar de trabajar con algo muy reducido. Entonces uno, con esta cera ya que tiene en el interior, uno puede calentar un poco el manguito y retirarlo luego con una pinza, con un alicate.
y cambiarlo por un manguito que se ajuste más a la medida, en este caso, del tamaño de nuestro buril. Si es muy cortito, obviamente vamos a utilizar un manguito con cuello más largo. De hecho, de la misma marca Bayorbe, como este que es el más pequeño, si no me equivoco es el AL4002. Hay otros que son bastante más largos, de hecho tienen el cuello bastante más largo y entonces permiten, en este caso cuando los buriles son más cortitos, poder cambiarlos de este caso a este que es más cortito, cambiarlo a uno que sea mucho más largo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, se pueden dar cuenta que tiene ya una medida más o menos estándar que se ajusta aproximadamente a los 2 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra broca no es expandir más esta perforación. Se dan cuenta, de hecho, que esta broca entra sin ningún problema en esta perforación y es por ello que elegí ella, porque también se acoge al ancho del cuerpo del buril. Puede ser ligeramente menor, pero la idea es que no sea mayor porque si no nuestro buril va a quedar un poco suelto. Entonces lo que yo voy a hacer con él es copiar un poco la forma que tiene esta punta de clavo. Se dan cuenta que es más ancho atrás, pero sigue manteniendo estos 2 milímetros de espesor. Entonces lo que yo voy a hacer es moverme para expandirla en una línea. No voy a tratar de agrandar esto ni hacerlo más profundo. Obviamente si es necesario profundizar un poco lo voy a hacer, pero esto está bastante bien. Llega más o menos al centro del cuerpo, que es más o menos donde nosotros queremos llegar y probablemente un poquito más. No queremos forzar demasiado la madera porque se puede partir. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, bueno, obviamente lo vamos a ubicar probablemente por un tema estético en esta línea. Entonces yo voy a realizar unas marcas que me orienten en base a esa línea. Entonces busco cuál es mi línea de orientación con respecto al nombre, esto por un tema estético simplemente, y realizo una marca de guía. Entonces verifico que esté bien, está más o menos bien, no hay que ser tan estricto me imagino, está un poco orientado en otra dirección. Entonces, más o menos esa es la dirección con la que yo voy a expandir el tamaño de la entrada del manguito. Entonces, como les comentaba, lo que yo voy a realizar aquí es poner mi broca y lo que voy a hacer es moverla hacia adelante y hacia atrás. O sea, haciendo un movimiento de balancín con eje en la perforación para que simplemente se expanda, no adentro, sino que lo que voy a hacer es esto. Moverla hacia atrás y hacia adelante para que se expanda solamente la entrada y permita que de manera fácil ingrese, en este caso, la cola, en este caso, de nuestro buril. Bien, entonces vamos a preparar nuestra pieza de mano nuevamente, la vamos a montar en este mismo motor y vamos a expandir la entrada para poder luego montar el buril en nuestro manguito. Muy bien, colegas. Bueno, me tuve que cambiar de lugar donde estábamos realizando las pruebas, bueno, todo el trabajo esto, porque el flexible, la toma, no me permitía poder tomar la broca de 2 milímetros. Así que la monté en mi Foredom. El Foredom alcanza perfectamente a tomar brocas de 2 milímetros y creo que ligeramente más grande, que correspondería en este caso al ancho de las fresas, que creo que tiene 2,3 milímetros aproximadamente. Entonces con estas 3 décimas no hay ningún problema. Pero bueno, generalmente vienen con varias de estas tomas con distintas medidas, pero no pude encontrar la que correspondía para poder tomar una broca, en este caso de 2 milímetros. Entonces, vamos a proseguir exactamente con el mismo procedimiento y tal como les comentaba, lo que yo voy a hacer es introducir esto aquí y voy a moverlo en esta dirección, solamente para abrirlo en la dirección, en este caso, del cuerpo del buril. Recuerden que el cuerpo del buril tiene, bueno, es ancho en esta parte,
tiene aproximadamente 2 milímetros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de seguir esta forma para no forzar tanto la madera y que tampoco se vaya a partir. Entonces vamos a abrir un poco la entrada y eso va a permitir que el buril ingrese sin ningún problema lo más que pueda. En este caso va a ser aproximadamente hasta el centro del manguito. Y con eso nosotros ya vamos a tener armada nuestra pieza para comenzar ya a hacer el trabajo de preparación del buril para ya comenzar derechamente a trabajar. Entonces, vamos a prepararnos para poder realizar esto. Voy a utilizar siempre equipo de seguridad, siempre gafas de seguridad. Esto independiente de que sea, en este caso, por ejemplo, trabajar con madera, porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Incluso puede romperse la broca, si es una broca incluso más pequeña, y saltar una pequeña astilla, o incluso saltar una pequeña astilla de madera. Uno nunca sabe esto. Entonces, yo voy a comenzar a trabajar con mi broca dentro de la perforación. No voy a profundizarlo, estoy topando en el fondo. Y lo que voy a hacer es mover un poco hacia abajo y un poco hacia arriba. Y esto va a permitir que esta perforación pueda expandirse. Ahora, en el caso de que ustedes no dispongan de una fresa, pueden utilizar, perdón, una broca. Lo que también pueden utilizar es una pequeña fresa de cono, perdón, una pequeña fresa en este caso de corte transversal o fresa de fisura. En este caso tengo aquí una de 1 milímetro, es bastante pequeña, pero va bastante bien. Recordemos que el cuerpo del buril tiene 2 milímetros y lo que necesitamos es básicamente hacer un poco más grande la entrada. Hacia el interior se va haciendo más pequeño, obviamente, porque es como una punta esto, una punta de flecha. Entonces nos interesa abrir un poco la entrada para que esto pueda moverse bien y pueda entrar sin ningún problema, sin forzarse demasiado. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esto y hacer exactamente el mismo ejercicio. O sea, ampliamos hacia los laterales. Favorecer un poco, en este caso, la entrada de nuestro buril en la perforación. No hay que expandir demasiado esto. Ideal es que nuestra fresa o nuestra broca tenga una medida más o menos aproximada al tamaño de lo que nosotros necesitamos. Esto queda algo suelto un poco. Pero con esto nosotros ya expandimos en algo la entrada en una línea para que pueda ingresar en este caso el buril sin ninguna complicación. Otra alternativa, igualmente válida, son los motores del tipo Dremel. A mí en lo personal, si bien son motores que funcionan muy bien y son de gran calidad, de hecho la marca Dremel es una marca extremadamente buena en cuanto a calidad de producción de su herramienta, el fuerte de este tipo de equipos es la velocidad, por tanto tiende a ser un poquito descontrolado en ese sentido. Entonces, si uno no toma las medidas necesarias, puede ser un poquito peligroso. Puedes notar aquí, esto tiene bastante velocidad, de hecho la velocidad mínima son 10.000 revoluciones.
Entonces, de hecho, bueno, un fuerte y una de las publicidades que cuando recién comenzó esta marca a introducirse en el mercado era justamente que su fuerte era la velocidad, no el torque. Entonces, por ejemplo, realizamos exactamente lo mismo y lo que hacemos es expandir la entrada para poder montar nuestro buril. Aquí pueden ver ya que entra sin ningún problema, al menos hasta la mitad. Y bueno, el resto del trabajo lo vamos a realizar en un tornillo de banco. Es que nosotros tomemos nuestro buril ahí y poder trabajar con él para poder empujar el manguito y que este manguito ingrese siempre muy derecho. Entonces nosotros vamos a tener que verificar esto. Siempre vamos a estar mirándolo desde todas las caras para tener claro cuando nosotros vayamos golpeando con un pequeño martillo que esto esté siempre derecho y que no se vaya a curvar en una dirección u otra, o en el peor de los casos, hacia los laterales. Así que siempre atento con eso. Nosotros vamos a dar pequeños golpes en distintas direcciones para ir ubicándolo y cuando nosotros sintamos ya que está en un punto en que está acorde a lo que nosotros buscamos, podemos golpear en el centro con más fuerza. Esto es más básicamente como sucede cuando nosotros montamos una piedra. Nosotros generalmente cuando presionamos para poder centrarla en su asiento, siempre vamos buscando las coordenadas donde está mal ubicada para poder nivelarla en relación al metal en que estamos trabajando. Así que vamos a la siguiente etapa, que es ya montar derechamente el manguito en nuestro buril. Entonces nosotros preparamos un tornillo de banco donde vamos a sostener el cuerpo del buril para poder montar luego nuestro manguito en él. Pueden, si desean, utilizar un trozo de papel. En este caso yo voy a utilizar un trozo de papel absorbente o utilizar un pequeño trozo de cuero. Por ejemplo acá yo tengo este pequeño trozo de cuero, aunque no es necesario. De hecho, existe más probabilidad de que el buril dañe el acero a que este acero pueda dañar al buril. Recuerden que el metal de los buriles es un acero endurecido y esto es un acero bastante más suave. Entonces, vamos a sostener esto aquí. Siempre vamos a verificar que esto esté muy en la vertical. Lo vamos a ver desde distintas caras. En este caso yo lo voy viendo desde el costado. Estoy viendo desde acá para ver si esto está derecho en todas las direcciones, o sea, no solamente del frente, sino que también visto desde el lateral. De eso va a depender de que nuestro buril quede bien montado. Fijo esto en buena posición, veo que esto esté firme, voy a ver hacia dónde en este caso está el frente de mi buril, voy a intentar de que las letras queden mirando hacia arriba y voy buscando la posición adecuada. Presiono un poco para que esto se asiente bien. Ahora, si esto de las letras no les resulta, bueno, es un tema más que nada estético, no tiene absolutamente nada importante o que vaya a fallar el buril si es que nosotros no realizamos esto de buena manera. Insisto, es un tema estético. Entonces, nosotros podemos derechamente golpear con martillos sobre el manguito o podemos utilizar un papel sobre esto para que no se dañe si es que no queremos mancharlo, no queremos dañar el dibujo que tiene sobre el manguito, pero la verdad no es algo que pueda afectar en este caso el buen funcionamiento del buril. Vamos a intentar levantar un poco esto para que verlo bien desde arriba. Perfecto, que no se vaya a mover nada. Y
voy mirando desde el costado, voy golpeando suavemente, miro desde el frente que esto esté en buena dirección, golpeo el lado de la cara que esté más elevado para que se vaya enderezando esto. Si es necesario puedo forzar un poco para direccionar esto. Verifico desde el costado que todo esté bien. Pueden darse cuenta que si yo golpeo en esta dirección, comienza ligeramente a curvarse en esta dirección. Entonces, si veo que esto pide un poco hacia acá, yo golpeo más, forzando, en este caso, la presión en esta dirección. Bien, entonces, ya una vez tengo más o menos clara la posición, ahí puedo utilizar algún cuero, algún trozo de papel, para no afectar en este caso el manguito. Aquí vemos que va descendiendo, ya estamos llegando prácticamente al límite. Voy revisando que esto esté en buena posición. No hay que forzar demasiado, insisto esto, no hay que golpear muy fuerte. La idea es que no vayamos a dañar esto, que se pueda partir de hecho el manguito. Entonces, aquí podemos notar incluso que hay un sonido que es un poco más sordo, no sé cómo explicarlo, pero un sonido como más lleno, como que no hay un eco de que esto esté avanzando. Y perfecto. Entonces yo ya llegué al límite. Vamos a desmontar esto. Y vamos a verificar en este caso que llegamos al límite del manguito. Nos aprovechamos en este caso de que ampliamos un poco la entrada y esto está firme en su posición. Probamos que esto esté bien y estamos bastante cómodos para trabajar. Si yo me sitúo, por ejemplo, aquí pensando que estoy trabajando en una pieza, el manguito queda dentro de mi mano y estaríamos perfectos. Bien, esto sería la primera parte y luego vamos a revisar cómo es la preparación del buril para poder ya derechamente trabajar con él. Recuerden lo que les comentaba. Puedes notar que el buril tiene muchas rayitas y esto afecta en el corte. Afecta justamente en el sentido de que las paredes van a estar permanentemente tocando el metal y estas figuras, estas pequeñas líneas que tiene el buril van a afectar la calidad de nuestro trabajo. Así que es importante eso. Y con esto nosotros ya tendríamos preparado nuestro buril para comenzar ya a hacer la preparación, en este caso de brillo, y dejarlo a punto para poder trabajar. Bien, entonces ya nosotros estamos en la última etapa y no obviamente considerarla como algo menor, pero ya hemos realizado ya la mayor parte del trabajo de preparación de nuestro buril. Ya nuestro buril está prácticamente listo para ser usado e incluso nosotros podríamos usarlo tal cual en las condiciones en que viene de fábrica. Lo único que nosotros en este caso tendríamos como deficiencia es la calidad del brillo en sus paredes y el filo probablemente, aunque es algo que muchas veces los buriles vienen bastante preparados para poder trabajar. Entonces, lo que vamos a realizar nosotros acá, vamos a acercarnos un poco acá, es que nosotros tenemos que eliminar estas rayas que trae el buril. Es una barra en este caso que tiene un estándar más de calidad industrial que de calidad para trabajar, en este caso en grabado o en engaste. Entonces nosotros tenemos que eliminar estas marcas que trae en el cuerpo para que estas marcas no se traspasen al metal
donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar esto? En primer lugar, bueno, yo voy a utilizar una base, que les voy a mostrar un poco esto. Esto más que nada por un tema de comodidad. Nosotros podríamos situarnos en el borde de una mesa y utilizar un cristal, un trozo de vidrio, donde nosotros deberíamos montar papeles de lija de distinto grano. Entonces nosotros, para eliminar las líneas, vamos a ir avanzando desde un grano muy grueso, en este caso desde un grano 280 o 320. De hecho, aquí tengo grano 280, 320, grano 400, grano 600, 800, 1000. Y este es un grano, de hecho voy a dejar el link para que puedan tratar de comprar este tipo de papel abrasivo, que es un papel con una superficie vinílica. De hecho se utiliza, creo, para trabajar en fibra óptica. Funciona bastante bien porque esto tiene un grano muy fino. De hecho, esto es casi un papel al tocarlo, uno no siente abrasión. Esto debe tener aproximadamente un grano 3000. Esto es como para dar un acabado de espejo, aunque no es necesario tener una de estas. Nosotros, de hecho, con el desgaste que va a sufrir el papel abrasivo de grano 1000, o si pudiésemos encontrar en el mercado algún papel de grano 1500, 2000 o 2500, va bastante bien para preparar buriles. Al menos en Chile, nosotros podemos encontrar granos hasta aproximadamente el grano 5000 o 7000, que van bastante bien para dar un acabado final de brillo con calidad de espejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Nosotros vamos a comenzar con el papel más grueso, lo vamos a situar sobre una superficie muy suave. De hecho, podemos comprobar si las superficies están suaves donde trabajemos, y sobre esta nosotros situamos nuestro papel de lija. La sostenemos desde los costados para que esto no se flecte cuando nosotros estemos trabajando. Cuando el papel se flecta, va a generar una curvatura mayor, en este caso lo que nosotros queremos realizar, y lo que va a hacer es que va a redondear los cantos, va a redondear los laterales. Entonces, en ese sentido hay que ser bastante cuidadoso. Entonces vamos a prepararnos aquí para más o menos comenzar a trabajar, y les voy explicando bien más en detalle. Bien, entonces la preparación de nuestro buril va a ser en primer lugar en torno a la geometría con la que estemos trabajando. En este caso particular nosotros estábamos trabajando con un onglet, en este caso es un número 1, y nosotros tenemos que respetar la geometría, en este caso del buril, cuando nosotros estemos trabajando en él. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este proceso? Voy a situarme aquí, vamos a enfocar lo mejor posible. Y lo que nosotros vamos a realizar, siempre con esto muy al borde, es que nos situamos con una de las caras de nuestro buril y comprobamos que esté tocando la cara sobre la superficie plana. Entonces nosotros vamos a ir desde la parte más ancha y nos dirigimos hacia la punta del buril. Vamos a ir frotando suavemente. No vamos a hacer este movimiento como tratar de eliminar línea, sino que lo vamos a hacer lo más suave posible. Entonces vamos siempre comprobando que estemos muy pegados sobre la superficie, no levantados ni en punta, sino que muy en la lateral, intentando de que toque toda la superficie. No vamos a trabajar, de hecho, en todo el buril, solamente en una pequeña zona que es nuestra zona de trabajo. No nos vamos a esforzar tampoco en realizar esto en todo el cuerpo del buril, porque es algo bastante innecesario. Nosotros necesitamos solamente que nuestra zona de trabajo esté preparada. Ahí podemos ver de que van suavizándose un poco las líneas. Continuamos un poco. Seguimos, de hecho, nosotros la forma del buril, por eso voy a hacer un movimiento un poco circular hacia la base del buril, sin pasarme, obviamente, sin elevar tanto esto al punto que pueda dañar, en este caso, la base. Esto es básicamente como afilar un cuchillo.
Lo mismo realizamos en el otro sentido. Vamos de atrás hacia adelante. Podemos cambiar una posición, obviamente que sea muy cómoda para nosotros. Siempre lo hacemos un poco en diagonal. Ahí pueden notar, de hecho, que cuando termino, mi buril queda justamente en el plano del filo o de su base. Froto solamente un poco, veo si van desapareciendo las líneas. Es fácil notarlo porque las líneas tienen esta dirección y nosotros por eso lijamos como en diagonal, para poder ver si es que realmente nosotros estamos trabajando sobre el cuerpo del buril. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí son líneas en diagonal sobre el cuerpo del buril. Van a tener esta dirección y no la dirección, en este caso, de la longitudinal del cuerpo. Pueden ver que las líneas van en esta dirección. Vamos a acercarnos un poco para poder revisar bien esto, cómo va avanzando, y ustedes pueden ir notando cómo va cambiando. Ahí pueden notar que son más visibles las marcas que hice yo en relación a las marcas que vienen en el cuerpo del buril. Es un trabajo delicado, no hay que esforzarse. Ahora podemos, hacer esto con mucha fuerza, con mucha velocidad. Esto debe ser un trabajo progresivo y que nosotros vayamos evaluando poco a poco. Cambio de dirección. Perfecto, puedo ver que esto está bastante bien. Vamos a cambiar entonces a un papel algo más suave. Voy a cambiar a 320. Ahí poco a poco nosotros vamos a ir viendo de que esto va cambiando. Siempre voy siguiendo la forma del buril. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un buril plano, creo que no tengo un buril plano a mano. Voy a buscar por acá. Bueno, creo que no, pero probemos aquí, por ejemplo, uno que tiene una de sus paredes rectas. Voy a mostrar acá bien cerca. Por ejemplo, este buril, sus paredes son planas. Tiene una forma igual de V como el onglet, pero sus paredes son rectas. En ese caso, nosotros no vamos a realizar este movimiento como circular, siguiendo la forma, sino que nosotros nos ponemos en el plano y realizamos el mismo movimiento, pero solo en un plano. En este caso, en un plano en diagonal un poco. Luego la otra cara, realizamos lo mismo. Entonces continuamos con el onglet. Siempre muy plano sobre la estructura, no elevarnos ni bajar mucho porque vamos a estar desgastando la parte trasera y nos interesa la parte del frente, que es la con la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a la otra cara. Voy girando un poco mi buril. Voy haciendo este movimiento, acariciando un poco el buril. Y voy viendo cómo esto va cambiando. Vamos a ver acá. Aquí pueden notar de que ya va soltando un poco de brillo. Y las líneas, obviamente, siguen manteniendo esta dirección que voy dándole, que es distinta, obviamente, a la dirección que trae el cuerpo sin antes haber corregido estas marcas que traen. Algunos incluso traen unas marcas un poco más fuertes y probablemente tengamos que trabajar algo más sobre ellas. Pero no se preocupen con respecto a que podamos pasarnos en cuanto al desgaste del buril. Generalmente es mínima el desgaste que nosotros realizamos con el papel de lija, ya que estos aceros son bastante duros. Entonces, continuamos. Vamos a pasar ahora a un papel de grano 400. Yo estoy utilizando esta superficie doble, es más o menos 1 pulgada de altura,
por un tema de comodidad, para que mi mano esté en un nivel en que yo pueda estar en el plano. Si yo tratase de hacer esto sobre una superficie, en este caso como una mesa, sería prácticamente imposible tratar de mover el buril sobre un plano. Por eso generalmente uno recomienda hacerlo en el borde de una mesa o utilizar algún trocito de madera, un pequeño cuadro de madera donde uno pueda situar un papel de lija sobre él. Pero idealmente es que sea una superficie bastante dura. En este caso es una superficie metálica que ayuda en este caso que no vaya a haber distorsión en este caso con el movimiento del buril. Especialmente, por ejemplo, cuando los buriles son de caras rectas, como un buril plano o como el que les había mostrado hace unos minutos atrás, que corresponde a un buril de 50 o 60 grados. Recuerden que esto no es un proceso rápido, esto va muy lento, necesitamos que sea muy preciso. Tampoco es un proceso que tome mucho tiempo como para que nosotros tengamos que estar muy apurados realizándolo. Perfecto. Vamos a pasar ahora a un grano 600. Bueno, aquí ustedes pueden notar que es súper importante porque nosotros hicimos esta mordida en la parte frontal del buril, porque también nos ayuda a que tengamos que trabajar sobre menos cantidad de metal. Entonces el proceso también se hace algo mucho más sencillo. Además que también este corte que se hace en la parte frontal nos ayuda a poder visualizar muy bien desde arriba, desde el frente, cuando nosotros estamos trabajando. Tenemos una cara arriba que no tiene brillo y que está muy cercana a la punta, entonces nosotros podemos visualizar de mejor manera cuando estemos trabajando. Cuando es muy alta, la parte de la punta resulta algo incómodo, entonces es mejor mantenerla limpia y con la menor cantidad de metal posible. Insisto que no es necesario que lleguemos hasta muy atrás del buril, nos interesa una pequeña sección de trabajo. De hecho puede ser 1 centímetro aproximadamente, con eso no tendríamos problemas y si es necesario, luego con las correcciones nosotros podemos ir retocando nuevamente el buril. Vamos a un grano 800, voy a buscar este lado que es más recto para poder situarlo en el borde. Voy atacando un poco la diagonal, no me deslizo con este movimiento porque así no puedo ver si es que eliminé las líneas, ya que las líneas van en esa dirección, en esta dirección. Entonces yo siempre voy puliendo un poco en diagonal para ver si es que las líneas van desapareciendo. A medida que vamos llegando a un grano mucho más fino, hay menos riesgo obviamente de que nosotros podamos estropear el buril, aunque es muy extraño que nosotros hagamos un daño tan grave que el buril quede inutilizado. De hecho, creo que el daño grave podría ocurrir cuando nosotros estamos trabajando con la moladora. Ahí estamos trabajando con un abrasivo bastante agresivo, por tanto ahí es donde nosotros debemos poner bastante cuidado. Bueno, aquí ya con el grano 800 prácticamente estamos
llegando a un punto de brillo en el metal. Aquí pueden ver de que las líneas literal desaparecieron. Estamos muy cercanos en este caso a una terminación de brillo. Hay algunas pequeñas marcas que nos podemos eliminar ya derechamente cuando lleguemos al grano 1000. Aquí vamos a poder trabajar un poquito más duro sobre el buril porque este papel ya es bastante menos agresivo, entonces podemos frotar con un poquito más de presión y sin el riesgo de que podamos dañar la geometría. Siempre manteniéndolo en el plano, recuerden no elevar esto. Aquí prácticamente estamos ya en un acabado de brillo. Vamos revisando. Veo algunas líneas. Estamos casi. Nos interesa al menos 1 centímetro o medio centímetro que tenga un muy buen acabado. Si podemos pulir un poco más atrás, no hay problema, pero lo importante es que al menos este centímetro esté con una calidad de brillo de primera, porque es la que va a tener contacto con la pieza de trabajo. O sea, no es que el centímetro completo del buril va a tener contacto sobre el metal. De hecho, probablemente son un par de milímetros los que van a tener contacto con el metal. Pero así no tenemos que estar permanentemente realizando este trabajo. Bien. Perfecto. Vamos revisando que esto vaya soltando brillo. Vamos a la otra cara. Recuerden que nosotros vamos siguiendo la geometría del buril desde la parte más ancha hasta su base. Perfecto. Revisamos. Está ok. Perfecto. Vamos a revisar ahora. Aquí pueden notar que ya nosotros tenemos un acabado de brillo. Con esto estamos pero perfectos para comenzar a trabajar. Pero si nosotros queremos darle una terminación aún mejor, nosotros podemos utilizar este tipo de placas, como les comentaba, es de aproximadamente un grano 3000, o también recurrir a papeles abrasivos de granos altos. Por ejemplo, aquí tengo un grano 2500, así que no es necesario que tratemos de conseguir este tipo de láminas, porque podemos encontrar papeles abrasivos con granos bastante altos, o sea, de número bastante alto. Entonces vamos a realizarlo aquí directamente con este grano 2500. Y aquí ya pueden notar que lo que se va elevando del buril es brillo. Entonces vamos a realizar una cara con esta parte. Pueden ver
la calidad de brillo. Vamos a ver, enfocar un poco mejor ahí. Pueden ver que se refleja, de hecho. Vamos a poner esto abajo para que puedan notar cómo se refleja el anillo en el buril. Y la otra cara aún no puede reflejar bien. Entonces vamos a acabar un poco más esta cara. Perfecto, y creo que tenemos ya un brillo de muy buena calidad. Vamos a utilizar este papel. Tiene un lado que es abrasivo y el otro lado es la lámina vinílica de la que está compuesto. Entonces vamos a realizar la otra cara con esto para que puedan ver la diferencia. Este papel es bastante más suave. Seguramente debe estar aproximadamente en un grano 3000. Probablemente la calidad del brillo sea mucho mejor. Ahí pueden notar. De hecho cuesta un poco que tome el brillo. Vamos a utilizar el papel de grano 2500. Podemos ver que las dos caras están impecables ahora. Y si queremos darles, como les comentaba, un acabado muy de espejo, ya nosotros podemos utilizar este tipo de abrasivos que son muy finos, aunque no es necesario. Con un grano de papel de 2500 o 3000 va bastante bien. Entonces, aquí ya podemos ver que nuestro buril ya tiene un acabado perfecto para poder ya comenzar a trabajar. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la cara frontal? La cara frontal, este ángulo, generalmente de fábrica viene aproximadamente en 45 grados. Entonces siempre hay que tratar por sobre todo de no cambiarlo, salvo que uno necesite que su buril se sienta o sea un poco más pesado. Entonces, ¿cómo nosotros afilamos nuestro buril o corregimos, en este caso, el ángulo? La misma situación. Nosotros nos vamos a situar en una parte donde podamos poner nuestro buril con todo el plano, en este caso, y nosotros vamos a trabajar puliendo sobre él. Generalmente viene con un buen acabado, entonces nosotros no vamos a comenzar a utilizar papeles de abrasivos muy gruesos. De hecho, podemos utilizar de 600 o de 800 hacia arriba. Si utilizamos números más altos, corremos el riesgo de que podemos deformar el buril y terminamos dañándolo. Entonces, nos situamos en una posición cómoda. Buscamos siempre muy lento. Podemos revisar que se vayan eliminando las líneas. Podemos ver que van desapareciendo las líneas del frente. No es algo obligatorio. Lo importante es que nosotros queremos suavizar un poco porque queremos que se produzca una buena angulación entre las caras laterales y la cara frontal. ¿Por qué? Porque el buril corta con sus caras laterales con apoyo de la cara frontal. Entonces no es tan imperante de que nuestra cara frontal tenga mucho brillo. Generalmente se trata de buscar eso, pero es más que nada para que la angulación sea lo más perfecta posible entre los laterales y la cara frontal.
Entonces voy a tratar de dar un poco de acabado más, que pueden notar que ya está. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco más, ahí. Ahí pueden notar de que la cara frontal ya tiene brillo. Son un poco hacia la parte superior, tiene un par de líneas, pero esto no va a afectar en nada el resultado de nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos muy con la parte de la base de nuestro buril. Entonces la parte superior no importa tanto. Entonces voy a pasar al papel abrasivo número 800 para dar un acabado final. Busco una posición buena en mi mano. Busco de hecho una parte del papel que esté limpia para poder ver bien si es que estoy tocando con todo el buril. Cuando nosotros deslicemos vamos a notar que barremos con todo el ancho del buril. Va a quedar una marca de barrido completo. De hecho voy a hacer aquí. Probablemente ahí pueden notar de que hay una mancha de barrido completo. Entonces, no vamos a tratar de trabajar mucho sobre esta cara. Necesitamos simplemente que esté muy bien angulada en los laterales con relación al frente. ¿Cómo probamos si nuestro buril funciona? Bueno, siempre dicen que hay que probarlo hacia el frente. Si se engancha en nuestra uña es porque el buril está funcionando bien. Pero el problema es que si no se engancha podemos dañarnos. Entonces lo ideal es que nosotros pongamos nuestra mano en lateral, lo clavemos en nuestra uña, siempre un poquito en la vertical, y luego ir descendiendo. Si el buril ya no se mueve a esta altura, es porque el buril ya va a trabajar bien, porque prácticamente nosotros vamos arrastrándonos sobre el metal. Entonces, si tenemos en este caso un ángulo de unos 20, 30 grados en relación al plano, a la horizontalidad de la uña, podemos ver que en este caso nuestro buril ya toma bien el metal. En este caso estoy tomando mi uña. Y aquí ya tratar de medirlo prácticamente en la horizontal es algo ridículo, porque nuestros buriles no trabajan así, siempre trabajan con una pequeña inclinación. No es algo elevado. Por ejemplo, en el caso del grabado, es una pequeña inclinación que nosotros necesitamos que el buril se deslice sobre el metal suavemente. Y en el caso del engastado, nosotros necesitamos que nuestro buril ataque un poco más hacia el interior. Generalmente, la mayoría de los trabajos de engastado tratamos de cavar muy profundo en el metal para poder hacer estructuras que sean bastante elevadas y que sean de fácil movilidad luego para poder generar los bloques o granitos con los que nosotros vamos a montar nuestras piedras. Así que eso, vamos a dejar esto hasta aquí. Voy a montar una pequeña pieza de trabajo para probar si está funcionando efectivamente nuestro buril, pero con esto es la base, de hecho, para que nosotros comencemos ya a trabajar sin ningún problema. Ahora, con respecto a la terminación y acabado de brillo, va a depender mucho obviamente de cuánto nosotros trabajemos sobre las paredes de nuestro buril. Idealmente es que tengamos papel abrasivo 1000, 1500, 2500 y ahí obviamente nosotros a gusto personal podemos dar un acabado de brillo lo más excelso posible. Insisto, aquí pueden notar que de hecho lo que tiene brillo en la parte frontal, donde yo más puse énfasis, es aproximadamente unos 2 o 3 milímetros. Y pueden notar, hacia atrás no tiene prácticamente mucho brillo porque me enfoqué solamente en la parte de la punta. Este lado no se nota tanto, pero básicamente es lo mismo. La cara frontal, me quedé con el acabado de grano 800. Podría dejarlo en un acabado de grano 1000. Va a depender mucho, obviamente, de que no vayamos a alterar, en este caso, los laterales, las caras de los laterales. Hay que ser cuidadoso de que esto también debe ser un proceso lento, siempre unidireccional, no hay que hacer este movimiento. Cuando nosotros hacemos este movimiento, generalmente tenemos un movimiento pendular. Entonces eso va a dañar los vértices de nuestro buril y no va a cortar bien. Se va a enganchar, probablemente, muy bien de la punta. Pero vamos a notar que no corta y vamos a pensar que probablemente es un tema de ángulo y a veces el problema es que nosotros matamos un poco los cantos porque hicimos un movimiento pendular que fue cortando un poco el filo que se da entre las paredes laterales y la cara frontal. Aquí tenemos dos filos, tenemos el filo de la derecha y el filo de la izquierda, que corresponde obviamente a las dos caras de nuestro buril.
Y esto pasa exactamente en todos los buriles, salvo obviamente un buril de base plana que tiene las caras laterales y una cara de base que cortan. Esa sería la única diferencia. Ahí tenemos que poner mucho cuidado entre las caras laterales que tengan una buena angulación y obviamente la cara de base que tenga también una buena angulación entre la cara frontal y la base propiamente tal. Entonces eso nos va a ayudar a que corte bastante bien. Siempre brillo a la menos en unos 3 o 4 milímetros, que es la parte que es la que va a tener contacto con el metal. Así que eso, colegas, vamos a dejar esto aquí. Voy a preparar una pieza de trabajo y vamos a probar qué tal funciona nuestro buril cortando. Bien, perfecto. Tenemos aquí nuestra pieza de prueba. Vamos a realizar algunos cortes para probar qué tal quedó este buril. Lo vamos a situar en un punto random y comenzamos a cortarlo. Aquí podemos ver que corta perfectamente. Recuerden siempre nuestras pruebas, tratar de realizarlas siempre con nuestro buril muy vertical, no inclinar a izquierda ni derecha y poder ver en este caso que está cortando a la perfección. Siempre el trabajo es muy suave, jamás debemos apresurarnos, especialmente si estamos trabajando con herramientas de corte. Si sentimos que está muy pesado el trabajo, probablemente no tenga que ver con el buril, probablemente simplemente tiene que ver con nuestra inclinación. Entonces bajamos un poco el ángulo y empujamos. Y ahí vamos a notar inmediatamente que el buril se libera y se siente mucho más suave al cortar. Eso, colegas. Bueno, espero que hayan disfrutado de este proceso. Tratamos de hacerlo lo más en detalle posible. Siempre hay cosas que corregir, especialmente como les comentaba, esto del acabado de brillo. Nosotros podemos llegar a un acabado mucho más excelso, toma un poco de tiempo, pero por cuestiones didácticas uno siempre de alguna manera trata de acelerar algunos procesos, si no el material didáctico sería extremadamente extenso y de hecho no cumpliría su objetivo, que es tratar de explicar un poquito a grandes rasgos cómo se realizan estos procesos y terminaría siendo algo un poquito agotador. Así que eso, colegas. Muchas gracias por ver este video y no olviden darle un dedito, un like, un dedito para arriba, no para abajo, recuerden, y suscribirse al canal. Hasta pronto.